Buenas noches a todos, muchísimas gracias a los que se están conectando. En lo que se siguen conectando más personas, vamos a ir presentando a nuestros invitados de hoy. Y de antemano, muchísimas gracias a los tres por aceptar esta invitación. Tenemos como invitados hoy a la diputada Lucrecia Hernández, que es representante de la bancada Semilla. Ella fue ministra de Salud y es doctora y cirujana y actualmente pues nos representa en el Congreso. Por otro lado tenemos al diputado Cristian Álvarez, que representa a la bancada de Creo. Él es economista y pues igualmente ahora nos representa a todos en el Congreso. Y como moderador tenemos a Joseph Pérez, que es comunicador, y él es el que va a estar encargado hoy de ir moderando las interacciones entre los diputados. A los que se están conectando de nuevo, muchísimas gracias. De parte de Involúcrate y Conectados con Guate, les queremos decir que aprovechen estas oportunidades. Involúcrate y Conectados con Guate son organizaciones juveniles que buscan crear canales de comunicación, especialmente en esta pandemia, que sean alternativos a los que usualmente tenemos. Y vamos a estar haciendo un foro semanal alternando las cuentas de Involúcrate y Conectados con Guate. Y esta semana tenemos el honor de tener a estos tres invitados en el en vivo de Involúcrate. Como mensaje queremos decirles que por ser un canal de comunicación no somos representantes o no somos partidarios, digamos, de todo lo que van a decir, sino que solo somos un canal de comunicación para que ustedes puedan escuchar a los diputados fuera de lo que normalmente hacemos y pues no nos asociamos directamente con la opinión, sino que solo somos, como decía antes, un canal de comunicación. Entonces vamos a ir comenzando con el en vivo, entonces los dejamos con los invitados de hoy y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Jimena. ¿Me escuchan ahí? Si tengo encendido el micrófono. Sí. Bien, muchas gracias, Jimena, por esta pequeña presentación. Y ya tenemos algunos conectados en el en vivo que está en la página de Involúcrate. Nos pueden ver completamente en vivo y también ya estamos en vivo también por mi página de Facebook, la nota de Joseph. Ahí vamos a publicar y ahí las personas pues también nos pueden preguntar cosas. Yo le quiero iniciar este foro político virtual dándoles las gracias a Involúcrate, porque crea este tipo de espacios que son tan enriquecedores, porque no hay nada más sano dentro de una democracia que es el debate de ideas. Y el debate de ideas lo que hace es que agudiza el pensamiento crítico. Creo que es lo que nos falta a nosotros como sociedad y nos falta a nosotros como guatemaltecos y a ustedes también como jóvenes en Involúcrate. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestros apreciados diputados. Buenas noches, diputada Lucrecia Hernández, bienvenida. Buenas noches, un gusto, muchísimas gracias por la oportunidad. También le damos la bienvenida al diputado Cristian Álvarez. Buenas noches, Cristian, bienvenido. Buenas noches, quiero compartir lo que decía Joseph. Yo di clases muchos años y sin lugar a duda estos esfuerzos que hacen jóvenes por mejorar la demanda política son claves para vivir en una mejor democracia y por supuesto construir ese país con el que todos soñamos. Y a ti, Joseph, pues porque yo te invité como profesor a muchos espacios y pues siempre dijiste que sí y veo que sigues con esa voluntad desde tu área y construir una mejor Guatemala, dándole apoyo a estos proyectos que empiezan a nacer y a los cuales desde ya les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, Cristian. Fíjate que yo también di clases en una universidad privada y en la Universidad de San Carlos. Y en la Universidad de San Carlos estos espacios eran muy ricos y llegaban muchos invitados y creábamos espacios de debate en la Facultad de Ciencias Políticas, en la Escuela de Ciencias Políticas. Sin embargo, en la universidad privada, te digo, es muy cerrado el espacio para hablar de política porque tenemos ese tabú como sociedad de Dios guarde, no hables de política. No, a eso no te metas. La política es chuca, le decían a uno los abuelos. Entonces, hay que quitar esas barreras y que más jóvenes se involucren en el tema de la política, que no importa de dónde sean, no importa de dónde vengan, lo importante es que se crean y se compartan esas ideas. Y de ahí pues viene lo que es el primer tema, precisamente al hablar de las ideas.
Cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Y como tal, cada uno de nosotros piensa distinto. Y qué difícil y qué complicado es llegar a consensos cuando es dos personas. Ustedes pónganse a pensar ahí en casa, con sus familias, cuando se tienen que poner a pensar y cuando van a decidir sobre algún tema. Qué complicado es si en las familias son 3, 4, 5 personas. Ya se imaginan ponerse de acuerdo en el Congreso de la República de Guatemala, que dicho sea de paso, es una de las instituciones que tiene la peor, o si no la peor, una de las peores imágenes en cuanto a aceptación de opinión pública. Usted dice es diputado en cualquier lado, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero es cierta la percepción que tiene la gente de que los diputados sí tienen un mal cartel actualmente. Diputada Lucrecia. Sí, bueno, lamentablemente la clase política en Guatemala es seriamente cuestionada y con razón, ¿verdad? Yo creo que hay una idea en general de política clientelar en donde sí muchas personas llegan a estos puestos, ¿verdad? A los puestos de la función pública, cargos públicos de elección, justamente para hacer negocio, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con la forma en que se definen las candidaturas en un partido político, la manera en que se construyen los partidos políticos y también la cultura política clientelar que hay en la ciudadanía, ¿verdad? En donde se vota por personas que ofrecen, ¿verdad? Que regalan cosas y no necesariamente por personas que representen a la población, que tengan propuestas o planes de gobierno. Y bueno, eso hace que muchas veces quienes llegan a estos espacios pues no trabajen para la población, sino a favor de otro tipo de intereses particulares. Entonces, la política está desprestigiada y cuando entramos al Congreso, definitivamente las personas que entramos por el solo hecho, digamos, de involucrarnos en política y de ser diputados o diputadas, pues tenemos que empezar a ver cómo limpiar la política, ¿verdad? Algo que justamente el partido político en el que yo estoy y la bancada, pues nos hemos dispuesto a hacer confluir la ética con la política e ir limpiando el nombre de la política, porque lo que a los corruptos más les interesa y les gusta es que solamente los corruptos se involucren en la política y no la gente decente. Cristian, ¿te ha ido mal siendo político o siendo diputado últimamente? Por ahí que también tuviste tu rifirrafe en redes sociales cuando fuiste a buscar una doctora. Sí, sin lugar a dudas, la política está inmersa en una ola de malos augurios y de mala vibra. Y creo que todo nace porque, como tú decías, Joseph, hay una como prohibición secreta de hablar de política, y cuando no se habla de política, entonces se empieza a decir que la política es mala, y Guatemala creo yo que tiene un pequeño problema y que no ha entendido, o nos ha costado ir entendiendo, que hay buenos políticos y malos, y que en ese aspecto entre buenos y malos siempre hay algunos rescatables. Entonces nos encanta decir que todos son malos, que todos son corruptos, que todos buscan intereses espurios. Y no es cierto, hay muchos alcaldes buenos, han habido diputados correctos, pero por supuesto que el reto al que nos enfrentamos hoy es a desmarcarnos de los malos políticos y hacer un esfuerzo mediático y aprovechar mucho las redes para estar cerca de la ciudadanía y poder demostrarles que uno es diferente y que uno quiere estar del lado de esos buenos políticos. Pero también al estudiar tú la política, entiendes que un político lleva un desgaste natural. Los políticos tienen desgastes naturales. Por ejemplo, un alcalde no va a tener para darle a todos. Los programas sociales, ya ves que a pesar de que fue mucho dinero, ya se dice que llegó a unos lugares y a otros no. Entonces, el que es beneficiado está contento y el que no, no. Entonces, la política lleva un desgaste natural. Y el desgaste... Un desgaste inerte. Un desgaste inerte de la política, que ese es el que hay que comprender. Y el desgaste más grande de la política, por eso es que el Congreso sale muy desprestigiado, son los acuerdos a los que tú hacías mención. Es muy difícil alcanzar acuerdos, sobre todo cuando queremos irnos por las ramas y no entrarle a lo que le hace falta al país de fondo. Pero es que a los chapines, a los guatemaltecos nos encanta la dicotomía
No sé si es algo de pleitos entre rojos y cremas, que si es blanco, que si es negro. Yo les pregunto a ambos diputados, ¿cómo le han hecho? ¿Cómo se puede lograr esos acuerdos que mencionamos en beneficio de la gran mayoría, que para eso fueron electos ustedes, para lograr el beneficio de la mayoría y legislar y fiscalizar en beneficio de la gran mayoría, cuando hay agendas, cuando hay diferentes valores, cuando hay diferentes ideologías que convergen obviamente por diferentes intereses y por diferentes grupos de poder que buscan esos intereses? ¿Cómo lograr ese bienestar, especialmente durante la crisis? Le doy la palabra a la diputada Hernández. Esa es una pregunta difícil porque originalmente quienes ponen a los diputados y a las diputadas en el Congreso que tenemos es la población, ¿verdad? Y es justamente en las urnas en donde se podría haber dado algún tipo de depuración y en donde la ciudadanía podría haber asegurado que llegara una mayoría de diputados y diputadas, personas limpias y comprometidas justamente con una agenda social, con una agenda para la población y no con agendas particulares. No fue así. La verdad es que las elecciones pues nos dejaron con un Congreso en donde yo creo que desde el primer día, y yo no sé qué piense Cristian al respecto, el diputado Álvarez, pero vimos básicamente que se conformó una alianza y los rumores siempre son que estas alianzas se dan a partir de lo que yo le llamo las 5 Ps, ¿verdad? O sea, tenemos básicamente una mayoría de diputados y diputadas que votan, ¿verdad? Que sus votos están condicionados a plata, proyectos, plazas, prebendas y poder o demostraciones de poder, lamentablemente. Entonces eso hace muy difícil que se logren hacer alianzas mayoritarias suficientes como para hacer avanzar agendas en beneficio de la población y no condicionadas o guiadas por estos intereses particulares. No por ejemplo, diputada, perdone que le interrumpa. Por ejemplo, cuando una bancada o cuando un grupo de diputados no vota por la opción o por, digamos, la forma de pensar de otra bancada, los mismos diputados, los mismos asesores en redes sociales atacan a la otra bancada por no haberse alineado en este momento. Sin embargo, vemos que más adelante puede ser que sí conversen en las mismas ideas, aunque sean cuestiones distintas, y sí convergen, entonces ahí todo está bien, ahí sí somos cuates, ahí sí vamos bien. Pareciera que dependiendo de dónde me lleve el río, por ahí puedo ser amigo, o si no va por mi lado, entonces soy enemigo. Ese tipo de cuestiones, ¿cómo se manejan, diputada? Yo creo que cada votación es única, ¿verdad? Cada propuesta es única. Entonces van a haber temas en los que sí haya convergencia, y van a haber otros en donde no vamos a tener convergencia, ¿verdad? Lo que sí vemos es que, por ejemplo, cualquier cosa que venga de la bancada semilla o de la oposición, la alianza oficialista de entrada lo va a rechazar, ¿verdad? Hay que hacer un gran trabajo de explicación de las razones por las cuales se están haciendo propuestas, por ejemplo, las enmiendas que se presentan en las prórrogas de los estados de calamidad o cuando se han aprobado el financiamiento para el estado de calamidad, para los programas o para el Ministerio de Salud, y se hacen propuestas que son, por lo menos los de la bancada, se intenta hacer propuestas muy responsables, muy técnicas, muy fundamentadas, pero hay una, digamos, una cerrazón o una obcecación ideológica que hace que la alianza oficialista, por el solo hecho de ser nosotros quienes lo presentamos, automáticamente nos dicen que no. Por ejemplo, hoy diputada que puso el excelente ejemplo de hoy en cuanto al estado de calamidad. Yo sé que su bancada votó a favor de que el estado de calamidad se extendiera. Sin embargo, el hecho de que ustedes votaran a favor del estado de calamidad y su bancada fue víctima y fueron blanco de muchas cuentas en Twitter y en redes sociales, algunos periodistas también, donde les decían que ustedes también ya eran parte de este pacto con la bancada oficialista. Es decir, no, al final aquí no hay blancos, todo es blanco y negro, no hay siquiera matices. Digamos que tenemos una cultura de maniqueísmo, en donde o uno está a favor, si no estás a favor mío, estás en contra mío, automáticamente.
Entonces, nosotros sabíamos que íbamos a ser de alguna manera criticados por apoyar el día de hoy la prórroga del estado de calamidad. ¿Por qué? Porque realmente la gente está harta de la incapacidad de las autoridades de salud, está harta del liderazgo político autoritario del presidente, está harta de la incompetencia en general del gobierno para hacer algo bueno con el dinero que se ha dado y que se ha aprobado por parte del Congreso. Sin embargo, nosotros pensamos que este voto no es ni un respaldo al gobierno, ni tampoco debe tomarse como un castigo al gobierno. Este es un voto de mucha responsabilidad y yo prefiero asumir el costo político de las críticas por parte de las personas que no entienden que necesitamos todavía medidas de restricción y necesitamos todavía normar actividades y movilidad, que venir y dentro de semanas, cuando empiece a haber el repunte de los casos de coronavirus y el fallecimiento por la irresponsabilidad de este gobierno, quede en nuestra conciencia que nosotros no dimos las herramientas o no facilitamos las condiciones para reforzar esas medidas de restricción, de confinamiento y de movilidad. Entonces, para nosotros fue un voto responsable, sabemos que es un voto impopular, muchas personas nos decían que no estaban de acuerdo ya con continuar con la prórroga, pero tenemos que entender que nosotros votamos a favor de la prórroga del estado de calamidad por responsabilidad con la salud de la población, a diferencia de la alianza oficialista que sí votó a favor de esto, porque para ellos eso es una forma de apoyar a su gobierno. Son Cristian. dos razones distintas, pero sí el voto finalmente es esto, ¿no? Sí, diputada. Cristian, a ustedes en su bancada hay días que les dan de palo y le dicen por cuestiones ideológicas, vamos a hablar como se habla normalmente en redes sociales, a la bancada creo le dicen, hay días que dicen que son chairos y hay otros días que dicen que son fachos. ¿Cómo vamos a lograr una unidad y buscar los consensos necesarios, Cristian, desde el Congreso de la República cuando tenemos este tipo de inconsistencias? Yo te voy a decir dos cosas que creo que están en las manos de cada uno de los congresistas y una que tiene que ver con la sociedad. La primera es que tenemos que empezar a reconocer valores en las personas, en los congresistas. No se vale decir que todos son espurios y que todos andan buscando cosas feas. Yo llegué con esa mentalidad al Congreso y en estos 6 meses he descubierto personas con valores, ideas distintas a las mías, pero por lo menos hasta el momento creo que son personas correctas que defienden sus principios y que tienen valores. He encontrado a muchas de estas personas con valores que se han ganado mi respeto, muchos incluso en la izquierda, y justamente de repente por eso es que nos dicen que somos fachos, que somos zurdos o que somos de izquierda, porque me he llevado muy bien y en la bancada nos hemos llevado bien con muchas personas de izquierda, porque han demostrado ser personas que tienen valores. Y cuando tienes tú valores es el primer paso para poder alcanzar acuerdos. Por supuesto que en las otras bancadas de derecha también hay gente con valores. La segunda, que creo que es la que más nos hace falta a los políticos, es priorizar. Y cuando tú en política priorizas, tenés que estar dispuesto a perder y te tenés que separar grandemente de tu lucha ideológica, no abandonarla, pero sí tenés que entender que a veces hay que perder. Por ejemplo, yo en la bancada, cuando defendimos la ley de ONGs, es decir, defendimos la libertad de organización, tuvimos que perder un poco porque sí nos gustaría que fueran mucho más auditadas, sí hay cosas en las que estamos en contra de las ONGs, pero no podíamos ir en contra de la libertad. Decidimos, digamos, apoyar esa lucha para defender la libertad. Entonces tiene que ir uno priorizando sus batallas y eso hace falta mucho en el Congreso, priorizar las batallas. La tercera, creo que esa ya no tiene que ver con nosotros los congresistas, sino un poco con la sociedad y con eso que tú bien señalas, Joseph, que aquí cualquier cosa en la que votas antes de preguntar por qué o qué está pasando, de una vez enfilan todas sus ametralladoras para atacarte, es que como sociedad nos tenemos que llegar a cansar de esas diferencias y empezarle a apostar a lo igual, porque aquí nos encanta hacer ver las diferencias antes de encontrar esos puntos en común. Y hasta que la sociedad, los periodistas no se cansen
de querer enfrentarnos a los políticos y querer vernos como buenos y malos siempre, como ese blanco y negro, y a que empiecen a entender que hay medios súper interesantes para salir adelante, hasta que no pase eso, que como sociedad nos cansemos, pues el Congreso va a ser ese espectáculo donde dentro de más poralices tu posición, más aplausos te vas a llevar. Y cuando querés relajar tu posición y apoyar alguna causa que no compartís al 100%, pero crees que en ese momento es lo mejor, te va a caer, digamos, todo el peso de las redes. Y entonces hasta que no vayamos reflexionando sobre eso y la sociedad se canse, no va a haber un espacio político para los acuerdos. Pero entonces yo quiero decir que para llegar a esos acuerdos, pues los valores son muy importantes y priorizar. Ahora, en esa lucha de blanco y negro, cuando tú te identificas con algunos valores y entonces te empiezan a tachar y a veces a poner de un lado u otro. Entonces creo que eso es mucho lo que nos pasa a nosotros en Creo. Somos una bancada, somos personas de valores que priorizamos el largo plazo y que estamos dispuestos a encontrar acuerdos. ¿Verdad? La primera cosa donde nos vemos atrapados es en movernos a una junta directiva, digamos, que agrupó a grupos de izquierda y éramos nosotros el único grupo llamado a ser, digamos, de derecha en ese simplismo. Pero desde el principio vimos que era lo mejor para el país, iba a ser una junta directiva que se iba a oponer al gobierno central, era una división real de poderes, no iba a estar tan cooptado, digamos, por el gobierno como puede estar hoy. Había una opción mucho más grande de poder empujar leyes, porque la alianza necesitaba ese acuerdo y lo único que tenía, digamos, la presidencia de la UNE para seguir contando con nuestro apoyo era dejarnos que nuestras leyes caminaran, darnos espacios parlamentarios. Entonces, en eso pensamos cuando tomamos una decisión de voto. No fue una decisión ideológica, porque si no nos hubiéramos movido, digamos, a la derecha. Pensamos en valores, encontramos gente con la que compartíamos muchas cosas, vimos un espacio pro país y un espacio para que avanzara una agenda consensuada. Pero por ahí te diría yo por ahí van los ataques, por ahí cabal pueden ir los ataques. Y este tipo de alianzas se vio afectada a esta estructuración que tenían dentro de las bancadas, diputada, debido a la pandemia. ¿Se han movido las aguas de en cuanto con quién se puede hacer alianzas? ¿La pandemia ha modificado estas alianzas, diputada? Bueno, en la bancada Semilla y en el partido siempre hemos sido abiertos a las alianzas, siempre y cuando estas alianzas sean sobre objetivos, contenidos claros, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de hacer alianzas porque sí, sino realmente tener claro el contenido de esas alianzas. Por eso es que en un inicio logramos construir junto con Creo, con algunos diputados de Bien, WINAC, URNG y también Picho Sacrison, lo que le llamamos así informalmente el A5, ¿verdad? Y era justamente con base en una agenda de temas que nos interesaba y que nos unía en ese momento y que de alguna manera sí se ha visto interrumpida esta agenda, digamos, temas importantes que estaban delineados, pues se han visto interrumpidos justamente por la pandemia. Entonces, esta pandemia y el estar en estado de calamidad y el tener que hacer ampliaciones presupuestarias y ver más temas de emergencia, pues ha puesto en pausa esa agenda original del A5, ¿verdad? Esta alianza que se había creado entre estos 4 bancadas y diputados de otras bancadas. Yo no diría que la fragmentación del Congreso sea solo porque somos 19 bancadas en general y que eso sea lo que dificulte hacer alianzas, ¿verdad? Lo que vemos es básicamente, porque además de las 19 bancadas, hay bancadas que están quebradas, digamos, Bien está quebrado, Victoria también es una bancada que está rota, no digamos la UNE, ¿verdad? Que también está partida en 2, 3 grupos. Entonces, no es solamente un tema de 19 bancadas, sino que es un tema de fragmentación total. Sin embargo, esta fragmentación partidaria, por decirlo de alguna manera, se desvanece a la hora de ver
la alianza oficialista, ¿verdad? En donde hay una serie de bancadas que apoyan al partido de gobierno y al gobierno actual, y aparte está la oposición, que también dentro de la oposición hay diversidad, porque no es lo mismo Creo que Semilla, o Semilla de URNG y WINAC, o de la, digamos, la UNE de oposición, ¿verdad? Porque también hay UNE de alianza oficialista. Entonces, o incluso Victoria, ¿verdad? Hay dos de Victoria que son más oposición y otros dos que son más de la alianza oficialista. Igual ocurre con Bien, igual ocurre con el PAN, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es más una alianza muy cara, ¿verdad? Porque como decimos, está pegada o está condicionada con negociaciones que se tienen que estar renovando a cada rato, ¿verdad? O en donde hay exigencias de ciertos diputados para mantener y condicionan sus votos. Y estas alianzas, pues esta alianza es una alianza a favor de las propuestas de gobierno, y de ahí tenemos oposiciones, pues que tenemos nuestros criterios propios, y a veces son criterios que convergen y otras veces no necesariamente, ¿verdad? Diputado Cristian, en cuanto al tema de las alianzas, ¿tienen como claro con quién se puede hacer alianza, o esto es algo que va a variar dependiendo de la postura y dependiendo de la iniciativa que se va a apoyar o del tema que se va a apoyar? Diputado Cristian, le comento esto porque en campaña algunas bancadas decían: con este nunca voy a hacer alianzas porque este prácticamente es la reencarnación del diablo y el chamuco. Sin embargo, ya vemos que dentro de él, ya el proceso y el ejercicio legislativo, pues sí se han movido las aguas. Y bien, como bien dice el dicho popular, una golondrina no hace verano. Y las alianzas obviamente es parte del juego político del Congreso de la República. Una bancada, ciertamente, y mucho menos si es una bancada minoritaria, no puede hacer grandes cambios en el Congreso. Se necesitan siempre de esas alianzas. En cuanto a la contemplación de esas alianzas, diputado, ¿cómo se manejan en cuanto a su bancada y cómo ha visto en su experiencia en estos meses que está dentro del Congreso? Es muy arriesgado decir digamos, es como arriesgado decir qué se entiende por una alianza. Alianza pareciera ser que es votar juntos siempre. Y eso sí es difícil. Uno, por ejemplo, no se puede aliar con algunas bancadas y comprometerte a votar juntos siempre. Y por supuesto, digamos, eso nos pasa a nosotros en Creo una factura muy grande, porque hemos votado sin ser alianza con los oficialistas muchas de sus iniciativas. Pero y les pasa factura, seguro. No estamos amarrados a votar con ellos. De repente no votamos con ellos en una, y entonces te empiezan a criticar y a hacer a un lado. Yo lo que creo que hay que entender en el Congreso, y que es difícil decir que no hay, digamos, y entender bien esto de las alianzas, es que el Congreso es de votar. Uno llega ahí al Congreso y tiene que votar. Y cada votación es una oportunidad que tú tenés de frenar algo o de empujar algo. Y como tenés que sumar votos, le tenés que ir a hablar incluso a las personas que sabes que no piensan como tú. Y ahí nos ha tocado, y ahí miro yo a la diputada Lucky, que anda hablando, llegas con sus enmiendas, que como bien dice, mucha gente no se las entiende, y anda hablando con todos los grupos, porque lo que quiere es los votos para lo que considera que es lo correcto. Igual nos ha tocado a nosotros. Tú quieres que pase algo y vas con tu hojita de curul en curul, de bancada en bancada, y que te tomen una foto hablando con el que pareciera que es el demonio del Congreso, y que después vote por lo que tú propones, no hace que sea una alianza, hace que sea el día a día del Congreso. Yo te pongo un ejemplo. Pero te digo, Cristian, esto que estás hablando no es que los medios de comunicación o nosotros como ciudadanos lo hagamos, es que lo hacen ustedes desde adentro. Los mismos diputados se toman las fotos muchas veces, y los mismos diputados o sus asesores son los que hacen este tipo de señalamientos. Y la crucifixión en Twitter lo hacen de las mismas bancadas. Estoy de acuerdo, que uno mismo busca, pues probablemente algunos buscan, digamos, ganar o desacreditar a algunos colegas. Creo que esa es la palabra, buscar la desacreditación del trabajo de otros. Y algunos están esperando que te resbales para, digamos, pasarte el tren mediático encima. Pero yo te pongo un ejemplo. Yo hoy, por ejemplo, voté en contra del Estado
Se nos congeló, Cristian. Sí, yo pensé que era mi señal, pero creo que Cristian le cayó un rayo ahí cerca de plano. Bueno, seguimos con usted, diputada, mientras se restablece la... Ahí está, ya Ya regresó. lo escuchamos. Y alguna vez tenés que votar por alguna de estas. Te hackearon la señal, Cristian. Yo lo que creo es que sí hay una oportunidad muy grande de ir construyendo alianzas un poco más permanentes, un poco más de valores. Sobre todo, te digo que en el Congreso vamos a tener una alianza bonita si somos capaces de priorizar y de intercambiar votos de forma transparente y sobre todo de forma, como te digo, como que sí se cumpla. Es decir, yo me comprometo a votar por una ley que no estoy del todo de acuerdo, pero porque tú vas a votar por una ley que sí estoy convencido que va a ayudar mucho al país. Y en ese intercambio de votos, si los respetamos en un periodo de tiempo, en un grupo de bancadas, creo que sí se puede construir ese ansiado medio, digamos, justo medio que necesita el país para abarcar. O sea, para construir esa alianza que tanto se necesita en el Congreso, hace falta entender que tenemos que priorizar una agenda, o tenemos que priorizar ciertos temas y renunciar a muchos que tal vez queremos. Te pongo un ejemplo mío. Yo soñaría con que en este país se elimine el impuesto sobre la renta. Estoy convencido que el impuesto sobre la renta castiga la creación de más empresas y de mejores sueldos a futuro. Pero me conformaría con que quitáramos el ISO, porque sé que ese impuesto sobre la renta voy a encontrar una férrea oposición en los colegas y tal vez no se va a poder. Pero si yo me aferro a que quiero quitar el impuesto sobre la renta, puro tubo, y si no, no doy mi voto para nada, entonces ahí se muere la opción de tener una bonita alianza que nos va a permitir avanzar en ese justo medio que se va un poco para la izquierda, un poco para la derecha, pero que al final va haciendo que Guatemala vaya para arriba, porque en ese pleito de jalar para la izquierda y para la derecha, lo que hacemos es que Guatemala sigue donde mismo, y lo que necesitamos es irnos moviendo poquito para arriba, es decir, para el desarrollo, para los mejores sueldos, mejores condiciones, es decir, lo que todos tenemos que precisamente es lo que hablábamos al principio, que es para lo que ustedes fueron electos, para representar los intereses de la mayoría y el bienestar de la población. Vamos ya a entrar a la segunda parte de este pequeño diálogo y este foro político virtual, y es hablar de temas específicos muy puntuales. Acá no nos podemos extender mucho. Acá yo les platico un punto que es una iniciativa, que es alguna elección, y ustedes me dicen su pensar, ya sea individual o como bancada, sobre el tema, muy puntual, 1 minuto por cada tema. Empezamos con la diputada Lucrecia. Diputada, consensos en relación de la elección de Cortes. Bueno, nosotros pensamos que sí es necesario hacer una reforma constitucional para que en las próximas elecciones de magistrados tengamos otro tipo de procedimiento que garantice la independencia judicial, ¿verdad? Y que no sean personas postuladas y seleccionadas a partir de negociaciones de comisiones paralelas, ¿verdad? Como hemos visto en esta y en la pasada elección. Pero para esta elección específicamente, nosotros nos estamos guiando por el fallo de la Corte de Constitucionalidad cuando le otorgó el amparo al Ministerio Público a partir de esta investigación que hizo sobre diputados, integrantes de comisiones de postulación y candidatos que fueron a reunirse con Gustavo Alejos, ¿verdad? Y que ya se identifican candidatos que definitivamente han perdido las calidades que establece el artículo 113, que son honradez, capacidad e idoneidad. Diputado Cristian, consensos en cuanto a la elección de Cortes. Yo creo que las Cortes, y eso lo compartimos con la bancada, debemos de elegir ya. Hay que poner fechas y metas. ¿Fechas en qué sentido? Bueno, lunes y martes, solo Cortes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Solo Cortes, metas. Tenemos que escoger 6 o 8 magistrados por cada vez que nos sentemos. Eso es fundamental. Y por supuesto, cada quien sabe los riesgos que se corre
de no respetar lo que dice la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Pero no se vale estar llegando a las sesiones y poner de último la elección de magistrados. Eso para Guatemala no se vale, porque si queremos, que también creo que es un consenso en la bancada, modificar la ley para futuras elecciones, no tengamos este problema, este modelo ya no sirve. Tenemos que, antes de pensar en ese cambio, tenemos que elegir las cortes ya. Y en ese consenso de cortes de a futuro, creo que hay varios puntos claros que fueron inspirados mucho por ProReforma y con algunos cambios. Por ejemplo, salas de apelaciones tienen que ser de carrera judicial, sin ninguna duda. Cortes de Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad tienen que cambiar por mitad. No se puede estar cambiando así de somplón. Y por ahí habrá que modificar algunos de los órganos o de la forma como se arma los órganos, digamos, de elección, o digamos ¿cómo se llaman? Las comisiones de postulación. Pero si ya tenés pocos para escoger... Con el siguiente tema, Cristian, que sí. el tiempo se nos va volando. La siguiente es para la diputada Hernández. Y es bueno, ustedes al final de mes pues han recibido su salario, han recibido su sueldo de servidores públicos, y la mayoría de trabajadores del Estado así lo ha hecho. Sin embargo, muchos de nosotros de este lado, en lo privado, pues nos ha costado mucho en cuanto a algunas personas la crisis económica que se ha dado a raíz de COVID-19. Por ahí hay algunas agendas de reactivación económica, y una de las que más se habla, y yo se la pregunto directamente a la diputada y luego al diputado Cristian, es la ley de tiempo parcial. ¿Viable o inviable? En el caso de la bancada Semilla sí ha habido un análisis sobre esta ley y estaremos oponiéndonos a la hora de ver esto, no necesariamente porque nos opongamos a que existan jornadas laborales de tiempo parcial, sino porque existe un altísimo riesgo de que esto se utilice justamente para partir y precarizar el trabajo. Ese es el análisis básico que hemos estado haciendo, y esperamos poder presentar nuestros argumentos mucho más detallados en el momento en que tengamos el Parlamento en el Congreso, ¿verdad? El debate parlamentario. Cristian, la misma pregunta, ¿esta iniciativa de trabajo a tiempo parcial, viable o inviable? Una gran oportunidad para Guatemala, espero que sea viable. En la bancada estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa. El riesgo que algunos ven es justamente porque siguen viendo la economía como una foto estática y siguen pensando que los trabajos de mañana serán los de hoy. Y lo que hay que voltear a ver es que los trabajos que van a empezar a aparecer a futuro, como sin empleo parcial, serán totalmente distintos a los que hoy tenemos. Eso lo predicen muchos expertos en el tema. Sí tiene un pero esta ley, que lo estamos trabajando en la Comisión de Trabajo, y es que si tú trabajas pocas horas y ganas 1,500 o 1,000 quetzales, porque es lo que querés trabajar, el problema es que si no ganas los 3,000, tenés problemas para entrar al IX. Entonces, lo que estamos esperando, creo que hay que complementar esta ley, es con que el IX plantee distintos tipos de coberturas para que si tú pagas solo cierta cantidad, pues tengas derecho a unas coberturas o no, o bien que los empresarios o se haga alguna especie de compensación para poder tener derecho a tu seguro social. Porque sí es cierto que el IX mismo ha dicho que si no se pagan los 3,000, digamos, sobre la base de los 3,000, sí es difícil tener las coberturas actuales. Entonces hay que hablar de un tema de coberturas, pero es una gran oportunidad para el futuro de Guatemala. Bien, ya vamos llegando casi al final de este foro virtual y le hago la pregunta a la diputada Hernández, y es ¿cómo ve la reactivación económica que se ha llevado por parte del gobierno del doctor Alejandro Yamatei? Hablamos, no sé al final cómo llamarle, si fue un paliativo, si fue una reactivación, si fue un rescate económico a los actos que se han dado de parte de, y los programas que ha lanzado el gobierno, ¿cómo los ven? ¿Cuál es su análisis? Y a la sumatoria, pues que ya estamos llegando a una supuesta reapertura.
Bueno, nosotros teníamos ciertas expectativas sobre el semáforo, este sistema de alertas sanitarias, porque lo que hemos visto siempre es que las medidas de restricción de la movilidad y digamos, el cierre de actividades ha sido más decisiones de capricho, berrinche o saber de qué, porque no hemos visto que tenga ni fundamento epidemiológico de salud, ni tampoco fundamento económico, siquiera, ¿verdad? Quizá las primeras medidas fueron las correctas, hubo ahí algún tipo de asesoramiento por parte de la Organización Panamericana de la Salud, pero luego empezamos a ver una flexibilización y esta semana una cosa, otra semana otra cosa, y entonces pensábamos que el semáforo iba a tener como base los criterios epidemiológicos. Sin embargo, ya cuando se presenta esta, que no es una reactivación económica, sino es una reapertura o un reinicio de actividades diversas, vemos que no tiene ni fundamento económico ni tampoco fundamento sanitario. O sea, en otros países como México, por ejemplo, las medidas que están en el rojo son muchísimo más estrictas. Y las medidas que nosotros tenemos en nuestro rojo está quizá en los niveles de amarillo o de anaranjado de otros lugares. Entonces, sí lo vemos con preocupación porque no es necesariamente una reactivación económica, sino una apenas reinicio de actividades sin fundamento. Bien, diputado Cristian, misma pregunta, ¿cómo ve el tema de la reactivación o la vuelta a esta llamada nueva normalidad? Obviamente, desde el punto de... Yo les hablo no como político, porque obviamente no lo soy, sino que les hablo desde el punto de vista como ciudadano y lo que uno recaba como comunicador en las calles. Y es insostenible o era insostenible seguir en esta suerte de medio confinamiento sin transporte público, y en cuanto a algunas, si no decirlo, la mayoría de las empresas no habían detenido sus actividades económicas, sino que continuaban, y el trabajador igual tenía que ver cómo se las arreglaba para poder llegar a sus actividades económicas. Pudimos vivir bien o sobrevivir bien sin transporte colectivo. Andaban 5 o 10 personas en los taxis. Es decir, prácticamente la inercia de volver a esta nueva normalidad era de esperarse. Pero ¿cómo lo han visto ustedes, Cristian? Primero, no ha habido una reactivación. O sea, ningún programa del gobierno se llama reactivación. El gobierno y los gobiernos del mundo lo que hicieron fue limitar la libertad de las personas, digamos, para tratar de aplanar las curvas y contener la pandemia. Pero obviamente a menos libertad hay menos crecimiento económico y menos actividad económica. Esta disminución de la libertad de producir, de intercambiar, pues generó una caída económica muy fuerte. Y lo que hoy está haciendo el gobierno, pues no es reactivar la economía, lo que está haciendo el gobierno es regresarle a las personas su libertad de locomoción, de comerciar, de intercambiar, y eso va a generar un aumento de nuevo de los ingresos que previamente habían sido parados. Ahora, yo sí comparto que el estado de calamidad y digamos, y las medidas eran insostenibles en el tiempo. No podíamos o no podemos seguir otros 30, 60 días a este ritmo. La desnutrición, que por cierto, voy a hacer un comentario, voy a hacer mi publicidad. La otra semana tengo grandes y, mejor dicho, tristes noticias sobre la desnutrición. La desnutrición ha crecido de modo dramático, o de modo que da miedo en Guatemala, y eso es justamente consecuencia de, digamos, de la pandemia y de la baja actividad económica. Y si seguimos sin generar empleo, sin generar actividad económica, la pobreza le va a pegar al más pobre, porque como tú bien dices, Joseph, te mueves en taxi, te juntas, pero esos son 10 quetzales o 5 quetzales para moverte. La gente más pobre se sube en esos buses rojos de a quetzal o de a 1.50, y esa gente que se a puras penas agarra unas pocas cosas para ir a vender a algún mercado, esa gente no puede pagar el taxi, porque lo que se gana son 20 o 30 quetzales, se le va. Lo que hacía referencia, Cristian, es que cuando no hubo transporte colectivo, yo creo que todavía no han regresado todas las unidades de transporte colectivo, la gente igual, el Chapín así es, se adaptó
a la movilidad, a lo que no teníamos. No había transporte público, pues la gente salía a trabajar. De la zona 18, el señor que vendía heladito se venía caminando con su carrito de helado de la zona 18 a vender a la zona 1. El guatemalteco al final se adapta. Estoy de acuerdo contigo. Lo que a mí me preocupa es que el que se adapta es el chispudo, pero el que está ya con problemas de hambre y desnutrición muchas veces es el menos pilas, el que no sale, ese es el que tenemos que cuidar y es el que me preocupa tremendamente. Creo que hay una discusión aquí entre lo económico y la salud, porque lamentablemente con este reinicio de actividades que no fue ni gradual ni ordenado, como en algún momento dijo el doctor Edwin Asturias de Coprecovid, lo que vamos a ver es un repunte de casos, porque a mayor movilidad, mayor contacto, mayor contagio, van a haber más casos y van a haber más muertes. Y esa es la preocupación real. Entonces, no es solamente de venir y decir, empecemos a abrir actividades o reiniciar actividades, pero no hay realmente fundamentos, por ejemplo, para decir por qué estamos diciendo que solo 30 minutos en las misas, por qué estamos diciendo que 40% de ocupación en los centros comerciales, ¿cómo vamos a asegurar que se cumpla con ese 40%? Si yo veo que no cumplen con eso, ¿en dónde voy a denunciar? ¿Cuál es la autoridad que tiene que verificar que se cumpla y que deba sancionar el incumplimiento? Entonces, el problema aquí, nosotros no estamos cuestionando el reinicio de actividades, sino la forma y el momento en que se ha dado ese reinicio. Ha sido un desorden total y cualquier gobierno tiene que saber cuál es el comportamiento social de la población para el que trabaja. Y no hemos visto que haya ni siquiera sentido común, ni mucho menos fundamento, ni económico y mucho menos de salud para el reinicio de las actividades. Yo hacía hace poco un programa, llegaban unos invitados que eran especialistas en temas legales y me decían, lo que pasa es que en Guatemala estamos acostumbrados a la ausencia de Estado y muchas veces las políticas se hacen en base a corazonadas o en base a chispazos que se le dan a las personas que están en los cargos, porque carecemos en realidad de datos estadísticos viables para crear políticas públicas en beneficio de la mayoría. Por ejemplo, se decía que este semáforo iba a ser en base a los datos estadísticos de las pruebas, que iban a haber 5,000 pruebas diarias, o era el mínimo, decía el doctor Asturias en su momento. Tendría que haber también pruebas, y todas están concentradas en la ciudad de Guatemala. Y ahora ya no son pruebas de PCR, sino que además son pruebas de antígeno, que no tienen la misma viabilidad. Muy bien, nos pasamos todavía 4 minutos. Jimena, perdón que te haya robado 4 minutos, pero el debate se puso muy bueno al final, como casi siempre, en todo ya se agarra ritmo y se agarra confianza, y nos extendimos un poco. Le doy la palabra a Jimena Hernández, que nos tiene preparadas unas preguntas de las personas que nos están viendo en redes sociales, que según veo, pues sí han participado bastantes. Tenemos conectadas bastantes personas que nos están viendo y muchas que han escrito en redes sociales que preguntan ahí. Te dejo la palabra, Jimena. Gracias, Joseph, y gracias a los diputados por sus intervenciones. Ahora vamos a pasar con las preguntas que han hecho las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias a los que nos siguen viendo y a los que han mandado sus preguntas. Vamos a ir pregunta por diputado Álvarez, luego pregunta diputada Hernández, así, una, 3 cada uno, y van a tener 3 minutos máximo cada uno para contestarlas. Entonces empezamos con el diputado Cristian Álvarez. Por problemas técnicos de internet se cortó su respuesta cuando estaba explicando por qué votó a favor de la extensión del estado de calamidad. Entonces esa sería la pregunta. Bueno, yo voté en contra. En contra, perdón. Contra del estado de calamidad, y creo que tenía que ver justamente un poco con lo que estaba terminando nuestra discusión con la diputada Hernández hace un ratito. Y para mí el fundamento, digamos, que se opone al estado de calamidad es justamente cuando las familias empiezan a decir: tengo hambre, mi hijo tiene hambre, mi hijo tiene frío, no puedo conseguir alimentos. Y esto, en el fondo, yo estoy convencido que se da porque a menos libertad, a menos capacidad de intercambiar, a menos capacidad de poder producir y poner a echar a andar tus fábricas, que entre paréntesis es lo que nos limita el estado de calamidad. El estado de calamidad dice: no puede funcionar esta empresa, no puedes irte en bus, no te puedes mover de aquí para allá, no puedes salir a trabajar en la noche, solo puedes salir a trabajar a tal hora del día. Entonces, ese estado de calamidad, esas restricciones a la libertad de intercambiar de las personas es insostenible en el tiempo.
había que ponerle un fin algún día, y creo que llegó el momento, no solo por la incapacidad del gobierno, sino porque los temas de hambre ya están alarmantes, digamos, ya están a un nivel alarmantes. No sé si igual que el miedo o que el nivel del COVID-19, pero le está llegando. Y no me queda duda que si no abrimos la economía, por supuesto, con todas sus medidas de precaución, el hambre le va a ganar al COVID por mucho. Y lo triste es que va a venir la vacuna en septiembre o octubre, primero Dios, para esta enfermedad, para este virus que nos está atormentando, pero no va a venir la vacuna o la cura para el hambre y las secuelas que va a dejar este encierro. Entonces, esa reflexión es la que me mueve a mí a votar en contra de este estado. Espérame, papá, ¿quieres comer? Si quiero. Entonces ahorita, aquí no hay restaurante. Ahorita voy, ya voy. Aquí no hay restaurante, dije. Perdón. Necesitamos regresar a la actividad económica, y creo que también hace falta una reflexión bien importante. Necesitamos más que estados de calamidad, que por cierto, la ley de orden público está como desfasada. Necesitamos entender que esta es una crisis sanitaria, y el estado de calamidad o la ley de orden público está inspirada justamente en los 80 con problemas de índole más de golpes de estado y de que hay gente que le quiere hacer daño al estado, y bueno, lo que vivimos en los 70s, 60s, 80s. El estado de calamidad tal como está, de verdad que las herramientas que da son muy amplias, y lo que necesitamos hoy es más un estado que nos ayude a combatir, digamos, a prevenir este problema sanitario. Por eso es que voté en contra, que por cierto, con la bancada votamos divididos, no me los logré convencer, pero así es a veces. Gracias. Ahora con la pregunta de la diputada Hernández. Con su gestión como ministra de Salud en el 2016, ¿podría usted darse una idea de cómo podría afrontar o gestionar la crisis actual que vivimos por la pandemia, ya que conoce un poco más de fondo cómo funciona ese ministerio? Bueno, nosotros cuando entramos en el 2016 fue un poco lo que quizá quisieron hacer con las autoridades actuales del Ministerio de Salud. El primer nombramiento que hizo el partido de gobierno FCN en el gobierno anterior fue un nombramiento de ministro y viceministros, fue un nombramiento político, ¿verdad? De personas de confianza y cercanas al partido. Pero entraron justamente en una emergencia que no lograron resolver, y fue cuando llamaron a los técnicos, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos resolver la crisis de desabastecimiento que estaba viviendo en ese momento el Ministerio de Salud. Sin embargo, la emergencia de aquel entonces es muy distinta a la de ahora. De cualquier manera, hay varias decisiones clave que hay que tomar, ¿verdad? Una es tener un buen plan, ¿verdad? Saber qué hacer, y ese plan tiene que establecer acciones de urgencia, de corto, mediano y largo plazo. De ahí también tienen que tener un buen equipo. Y de ahí es importante que, aunque prime lo técnico y las decisiones sean principalmente para la salud, todas estas decisiones técnicas tienen que ir alineadas con las dimensiones administrativa, financiera, legal y también política. Pero lo que hemos visto es que aunque estas autoridades nuevas del Ministerio de Salud tienen experiencia técnica, saben de salud pública y algo de administración pública, no han logrado alinear estos otros elementos financieros, legales, administrativos y mucho menos lo político. Entonces estamos viendo que aunque ellos puedan tener consideraciones políticas o, criterios técnicos, estos están siendo completamente rebasados por presiones, ¿verdad? Porque el gobierno termina cediendo más a presiones de grupos de interés y a presiones políticas, y no tomando las decisiones sobre criterios técnicos. Y vemos que en la medida en que puedan tomar decisiones técnicas, pero no logran tener mejor gestión en temas de compras, contratación y pago de personal, es muy difícil para ellos habilitar todo lo que saben que hay que hacer, ¿verdad? Habilitar los 5 hospitales,
activar el primer y segundo nivel de atención, descentralizar las pruebas, lograr que las pruebas se corran a nivel municipal. Y en este sentido, sí se necesita gente que además de lo técnico tenga una conducción y un liderazgo político y puedan influir y convencer al resto de sectores. Muchas gracias. Pasamos con la pregunta para el diputado Álvarez. Usted hablaba al principio de la importancia de los valores dentro del Congreso. ¿Usted cree que hay una diferencia de valores entre personas con ideología de izquierda o de derecha? O si estos valores están alineados, ¿por qué no ha sido posible una alianza como lo mencionaba? ¿Por qué no han podido hacer pactos juntos para poder sacar adelante las iniciativas que tiene el Congreso? Bueno, creo que sí hay valores como la honradez, hay valores como la lealtad, y ese a veces es importante porque tú le tenés lealtad a tu bancada y entonces a veces sos disciplinado en votar. Hay muchas bancadas que muestran esos valores y te juntás con gente buena, de buenas intenciones, y sí es posible, digamos, sí han habido acuerdos. Nosotros, el grupo que contaba la diputada Hernández, nos hemos juntado. Creo que lo que nos ha faltado, digamos, el Congreso ha tenido dos problemas que ha impedido hacer una alianza pro país o, digamos, una alianza, digamos, en términos de valores. El primero es que los diputados muchas veces nos perdemos por las ramas ideológicas y nos aferramos a ciertos puntos que en el fondo no son tan importantes. No hemos aprendido a ir dejando de lado ciertos temas que queremos ganar para ganar batallas más importantes. Y el otro tema es que sí creo que digamos que la pandemia y esta emergencia ha llevado la discusión a temas que no necesariamente son de consensos o donde podamos intercambiar ese gana-gana o ese gana-pierde en algunos lados que nos permitan ir construyendo una agenda. No se ha construido en el Congreso en los últimos meses una agenda. Nos tocó lidiar con un tema que no estaba en este año, que fue la elección de las Cortes, un tema que se fue complicando desde que empezó y terminó llegando en un estado súper complicado al Congreso de la República, y que al final es muy poco lo que se puede hacer, dado que ya vienen digamos, las nóminas armadas, ya está dada la sentencia de la CC, pero hay todavía ciertos pleitos ahí. Nos tocó escoger el Tribunal Supremo Electoral, que creo que salió dentro de lo que se puede medianamente bien, pero no ha habido ese espacio de avanzar en la agenda donde cada sesión se conozca uno o dos leyes o puntos importantes para el país, sino que seguimos dando vuelta mucho en los mismos temas, que poco a poco creo yo que sí hemos ido cerrando filas algunos partidos, por ejemplo, en temas en torno a la elección de las Cortes, donde sí hemos dicho y estamos como unidos, digamos, en que la elección tiene que ser ya y que no podemos seguirla postergando. Lo que pasa es que no somos mayoría, entonces siempre que lo sacamos a discusión perdemos y el tema queda en la cola. Y creo que hemos ido aprendiendo en ese espacio a dejar por un lado ciertas ramas, por ejemplo, si hay que excluir a todos los que dice la sentencia o no. Yo personalmente ahí veo que hay algunos que son rescatables. Digamos, la diputada está más del lado y lo propusieron que fueran todos afuera, pero eso lo veremos a la hora de elegir. Creo que estamos conscientes de que lo más importante es poner ya en el Congreso la elección de estas Cortes. Entonces sí se van dando ciertas alianzas, pero no ha habido una dinámica de intercambio de leyes y de proyectos que nos permita afianzar más una alianza legislativa, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Ahora pasando a la pregunta para la diputada Hernández, está: ¿cree que el legislativo presenta más retos para la función pública a comparación del ejecutivo? Sí, antes de entrar al Congreso, yo me acerqué con algunas personas que habían estado tanto de diputados como de ministros y les preguntaba qué era más difícil, ¿verdad? Si ser ministro o ser diputado.
y las dos personas con las que hablé me dijo, pues es más difícil ser ministro, ¿verdad? Y ahora que hemos entrado al Congreso y se compara, por ejemplo, qué implica estar en el Ejecutivo y qué implica estar en el Congreso, sí hay una carga mayor de responsabilidad en el Ejecutivo, ¿verdad? En un cargo como el Ministerio de Salud que en una curul. Pero cada uno tiene retos muy diferentes, ¿verdad? Lo que ocurre con el Ejecutivo es que básicamente a la ministra le toca tomar decisiones, dar los lineamientos y hacer todo lo posible para que esas decisiones se implementen y se ejecuten. O sea, en el Ejecutivo se formulan y se implementan políticas públicas, que son funciones muy diferentes al Congreso. Y en el Congreso, pues ahí, bueno, en el Ejecutivo, el tener esa responsabilidad de tomar decisiones implica asumir también las consecuencias de esas decisiones. Entonces hay cierto poder fuerte justamente porque se toman decisiones, pero también hay responsabilidades altísimas. En el caso de ser diputada, son funciones distintas. Es una función de representación, es una función también de legislación y obviamente el de control político, fiscalización. Implica no tomar decisiones, sino hacer más negociaciones, ¿verdad? Como decía una diputada a la que yo respeto mucho, la diputada Sandra Morán, que estuvo en la legislatura pasada, la negociación es nuestra herramienta principal de trabajo en el Congreso. Por eso es que cada votación es distinta, por eso es que es muy difícil hablar de alianzas, sino más de consensos puntuales en diferentes, digamos, temas. Y aquí, pues, implica negociar, ¿verdad? O sea, negociaciones no espurias, ¿verdad? Sino negociaciones con contenido, con objetivos claros, implica convencer, implica argumentar, y no es solamente una toma de decisiones unilateral, como, bueno, no unilateral, pero sí, esa es la responsabilidad principal de una ministra de Salud, por ejemplo, a diferencia de una diputada que lo que tiene que hacer son propuestas legislativas, hacer trabajo de fiscalización y tiene que articular mucho, negociar mucho, convencer y argumentar mucho, ¿verdad? Tiene sus propios retos porque básicamente la decisión no depende solo de una, ¿verdad? Y las consecuencias no las sufre solamente una, sino que es algo que tiene que ser primero discutido en la bancada y después con las demás bancadas, ¿verdad? Y hay que ver mucho las condiciones políticas, saber que se pueden tener buenas ideas, pero no necesariamente estas van a implementarse o van a tener algún tipo de éxito, ¿verdad? Entonces, yo siento que cada, digamos, cada espacio tiene su responsabilidad y también tiene sus éxitos, sus satisfacciones y sus frustraciones mismas. Ok, muchas gracias. Ahora para el diputado Álvarez es una pregunta enfocada más en el tema de la economía. El principal mercado de exportaciones de Guatemala es Estados Unidos y ellos han reducido sus importaciones. ¿Consideraría usted como una medida para apoyar la economía devaluar el quetzal para volver las exportaciones más competitivas a comparación de México, que ellos ahorita están pues mejor que nosotros? No, devaluar la moneda es un desastre anunciado. Eso ha fracasado en todos los lugares en los cuales los han intentado o en los cuales se han intentado. Si tú quieres devaluar la moneda, lo que tienes que hacer es emitir quetzales. No hay otra forma. Y devaluarla artificialmente, eso quiere decir que pase de 7.60 que ha de estar hoy el quetzal a 10. Y lo que tienes que hacer es inundar el mercado de quetzales. Y esa emisión de dinero inorgánico lo que te va a traer es una inflación muy grande. Por supuesto va a haber un sector exportador feliz, porque por su quintal de café, en lugar de recibir 750 quetzales, va a recibir 1,000 quetzales, porque le van a pagar el dólar más caro. Pero los que no tenemos nada que ver con la exportación de bienes y servicios, vamos a pagar la factura con niveles de inflación. La inflación es el impuesto más injusto, es el impuesto más cruel que hay porque termina afectando a las personas con menos ingresos y sobre todo termina devaluando los ahorros de
las personas o de los adultos mayores que ya han trabajado durante muchos años ya han generado sus ahorros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es simplemente desbaratárselos. Es una injusticia total, es una irresponsabilidad hablar de devaluar, porque no funciona. Si tú ves o si ustedes ven casos interesantes, digamos, Japón se pone como un ejemplo de que devaluó su moneda en los 80, pero a la gente que se pone a hablar de las devaluaciones de los 80 de Japón, y se les olvida contar que la economía de Japón se armó en los 60s y en los 70s, con unas economías muy sanas, de mucha productividad, y ya cuando tenés una economía de la que tenía Japón ya para finales de los 70, súper productiva, pues ya te puedes dar el lujo de empezar a hacer tonteras económicas que no te van a terminar afectando. Pero van a ver los amigos que revisan los datos, como a México no le va a parar yendo nada bien con la devaluación, nada bien, como tampoco le fue bien a Chile con sus mini devaluaciones, como tampoco le fue bien a Argentina con sus devaluaciones. Eso para Guatemala no conviene. Si queremos aprovecharlo, que sí vale la pena aprovechar a los Estados Unidos, porque si bien es cierto, se habla de que cayó casi cerca del 30% el último trimestre en Estados Unidos. Eso nos debería preocupar, pero podemos estar tranquilos porque parece ser que los Estados Unidos están sustituyendo mucho la producción en Asia, sobre todo en China, y están volteando a ver América Latina. Entonces, creo que esas caídas bruscas en el mercado gringo no nos van a afectar así de feo como se miran esos números. Si hacemos las cosas bien, si mantenemos estabilidad macroeconómica, si recuperamos la libertad, si somos capaces de tener una política fiscal un poco más sana, con menos impuestos, y si hacemos eficientes las aduanas y quitamos todas esas mordidas y todas esas trabas que hay en las aduanas para poder exportar e importar con mayor facilidad. Ok, gracias. Ahora la pregunta para la diputada Hernández sería, ¿de qué manera puede apoyar el organismo legislativo al manejo de recursos que tiene el Ministerio de Salud actualmente? Bueno, ahí la función principal es la función de fiscalización o de control político. Básicamente en el Congreso, por ejemplo, es en donde se reciben los proyectos de presupuesto y se aprueban los presupuestos, y después tiene que haber un seguimiento a la forma en que se ejecutan esos presupuestos asignados. Entonces, la cuestión es que sí tiene que haber una identificación de gastos o de rubros o de procesos prioritarios, porque es imposible ver todas las compras o ver todos, digamos, todas las contrataciones que pueda hacer el Ministerio de Salud. Entonces, en el caso nuestro, que hemos definido una agenda parlamentaria, una agenda desde la bancada Semilla y específicamente para salud, nosotros estamos yéndonos a ver procesos como, por ejemplo, la ampliación de cobertura y aumentar el acceso a la atención en salud, en temas de fortalecimiento institucional, ver tema, por ejemplo, laboral, para que más de casi la mitad de los salubristas que están ahí sean correctamente clasificados y contratados en relación de dependencia, porque la mayoría están todavía como contratistas, y estamos viendo las mejores prácticas de compras, ¿verdad? El Ministerio de Salud lamentablemente tiene una adicción por las compras directas, no así con las compras, digamos, competitivas, como puede ser la cotización, la licitación, y no está haciendo suficiente uso o buen uso de los contratos abiertos. Entonces, hay que ver que el Ministerio de Salud implemente mejores prácticas para hacer las compras, que estas sean efectivas y se vea en mejores niveles de ejecución, pero también mejores niveles de abastecimiento y disponibilidad de medicamentos y material médico quirúrgico en los servicios. Y otro tema al que le estamos poniendo también ya atención es a los 3 préstamos de salud que existen y que van a ser ejecutados, 2 de ellos por una nueva unidad, en donde al parecer va a estar el ministro de Salud, Hugo Monroy, exministro de Salud, pero es en donde se van a ejecutar 2 préstamos de construcción de infraestructura, ¿verdad? Y tememos que esos préstamos vayan a ser mal utilizados
y es uno de los procesos en los que ya estamos armando una estrategia de monitoreo y fiscalización. Muchas gracias. Ahora una pregunta para los dos relacionada a una noticia pues que salió hoy y vimos en las redes sociales respecto al antejuicio que se le quiere hacer al vicepresidente Guillermo Castillo. Como diputados, ¿cuál es su postura sobre este trámite y sobre lo que se quiere hacer ante este político? Como deseen, el orden que deseen, no importa. Si quieren voy a empezar yo porque a Lucky le tocó empezar siempre y mientras ella hablaba, pues a mí me da tiempo de hacer mi chivo. Esta es una pregunta complicada, pero voy a decir dos cosas sobre esto. La primera, asusta, creo que es la primera vez que pasa esto y no puede uno dejar de pensar que hay algo político detrás de esto. No es normal que estas cosas pasen o lleguen al Congreso. Tampoco es normal la celeridad o la prisa con la que llega o pasa en los procesos de justicia. Por supuesto, como todo proceso, digamos, como toda acusación que llega al Congreso, tiene que ser tomada por nosotros, los diputados, en el caso mío y de la bancada de Creo, con mucha seriedad, a pesar de que uno ya está como pensando en que no es algo, digamos, que augura cosas buenas para el país, para el gobierno, pues siempre hay que ser serios y pegarle una leidita a lo que viene de la Corte. Tampoco creo que se valga desacreditar de un golpe lo que está mandando la Corte al Congreso. Es un poder del Estado al cual debemos de respetar, pero sí ya se lee con un poco o mucha preocupación. Pero por supuesto nos tocará leerlo, tomárnoslo con la seriedad que amerita y más que nunca, este tipo de situaciones hay que analizarlas pensando en el país, con todos los valores de que hemos venido hablando, con toda nuestra inteligencia, para que lo que salga sea lo correcto y lo que creemos y lo mejor para el país. Pero, Jimena, te digo, muy preocupado de que estas cosas estén pasando a 6 meses de que inicia el gobierno. Una vez más, nos va a tocar bailar una canción que nunca esperamos, o creo yo, no sé si la diputada alguna vez pensó que nos iba a tocar bailar estas cosas tan complicadas, pero sí, a mí desde que leí la noticia hoy en el hemiciclo, todavía estábamos ahí en el estado de calamidad, me preocupó mucho. Es el momento de ser serios y de estar del lado de la Constitución y del país. Pues nosotros sí tenemos que recordar que el derecho ante juicio, que es inherente a estos cargos públicos, está hecho justamente para proteger a estos funcionarios o funcionarias de denuncias espurias que tengan algún tipo de motivación política. Como Congreso tenemos la responsabilidad de recibir el expediente cuando lo mande la Corte Suprema de Justicia, de conformar la comisión que hará la investigación y que verá, conocerá toda la información y verá si es cierto que hay algún tipo de mérito o fundamento para esta denuncia o si en efecto es una denuncia espuria con motivaciones políticas, por lo cual no deba de continuarse, digamos, esta persecución penal, ¿verdad? Entonces, estamos a la espera. Nosotros, como dice el diputado Cristian Álvarez, seremos muy responsables al respecto y pues estaremos muy conscientes también, no podemos abstraernos de la discusión y del contexto político, pero queremos tener toda la información para poder emitir nuestra opinión y nuestro voto y decisión a la hora de que ocurra. Muchísimas gracias por su respuesta a los dos. Entonces, con esto le damos fin al foro político que tuvimos hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos están viendo y muchísimas gracias, diputada Hernández y diputado Álvarez, por su tiempo. Sabemos que son tiempos complicados y que el Congreso ahorita es
de locos y que no hay tiempo mucho, pero muchísimas gracias de verdad por su tiempo y para poder concluir, pues también a Joseph Pérez le damos las gracias de parte de Involúcrate y Conectados con Guate por participar y poder dialogar con los diputados. Entonces, feliz noche a todos y les recordamos que va a haber un foro semanal, entonces estén atentos a las redes sociales de Involúcrate y Conectados con Guate. Feliz noche a todos y gracias de nuevo a los diputados y a Joseph. Gracias, gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz fin de semana.